Bienvenidos al curso de React Avanzado. En esta lección vamos a dar los hooks como paradigma. Primero vamos a hablar de algo que ya hablamos en el curso de React Intermedio, de qué son los componentes funcionales, qué son los componentes de clase y cuál es la diferencia entre ambos. Haremos un pequeño repaso rápido. Luego de cuáles son las motivaciones adicionales para el uso de hooks, por qué usar hooks, no usar componentes de clase. Y finalmente el funcionamiento interno de los hooks, cómo funcionan las entrañas de React a la hora de usar los hooks. Aquí vemos un componente de clase y un componente funcional. Podemos ver que las diferencias son bastante explícitas. Uno es una clase que tiene un constructor donde recibe sus propiedades y tiene luego un render que es donde saca el JSX que va a renderizar por pantalla. Y el otro básicamente recibe las propiedades como una función y devuelve directamente el JSX. Como veremos, una de las grandes ventajas es que es mucho más compacto, que evidentemente es una también de las razones por las que queremos usar componentes funcionales. Antes de la versión 16.8, es una cosa que ya comenté, los componentes de clase eran los únicos que tenían estado. Es decir, los componentes funcionales podían recibir props, podían renderizar, podían hacer cualquier tarea que fuera stateless, pero a la hora de manejar el estado era imposible usar un componente funcional. Teníamos que recurrir siempre a los componentes de clase. Lo que pasa es que los componentes de clase van en contra de la filosofía de React. ¿Por qué? Porque realmente en JavaScript existe una cosa muy divertida que es el this. El this es un objeto que realmente lo que guarda es el contexto de ejecución. ¿Qué significa eso? No es como en otros lenguajes en el que tenemos una clase y esa clase tenemos un self y ese self se referencia así. This realmente es un objeto constante durante la ejecución del código que siempre cambia a tener el valor del último contexto en el que se está ejecutando. Evidentemente, si estamos en una clase, que realmente las clases en JavaScript no existen, pero eso más bien para darlo en JavaScript, si estamos dentro de una clase, this tendrá el valor de la clase. El problema es que, evidentemente, this está siendo mutado. This, siempre que cambia el valor, hay una mutación, porque this es un objeto constante dentro de JavaScript. React intenta que todo sea lo más puro posible, intenta que todo sea una función. Entonces las clases atentan directamente contra la idea de React de simplificar al máximo el proceso, además de que tienen un overhead muy grande. Además, uno de los grandes problemas también de las clases es que el ciclo de vida mezcla muchas lógicas que hay que distribuir por cada uno de los ciclos distintos, por cada una de las funciones, de los métodos distintos del ciclo. Entonces, si nosotros tenemos 4 lógicas distintas y estas lógicas, todas ellas dependen de que monte el componente, de que se updatee el componente o lo que sea, tendremos que dividir estas lógicas e irlas poniendo en cada uno de estos métodos. Eso realmente hace que al final tengamos todas las lógicas dispersas y el código se hace difícil de leer. Aquí tenemos, si vemos este componente aquí tenemos una versión funcional de ese componente. Podemos ver que es mucho más reducida, no es difícil de entender y ahora podemos ver qué es lo que está ocurriendo. Aquí estamos usando un estado, explicaremos esto más adelante. Estamos usando un estado y hay simplemente una variable que representa el valor del estado y una función devuelta por este hook que nos permite setear el estado. Entonces, cuando se pulsa en clic, simplemente llamamos a la función y aumentamos en uno el contador. Muy compacto, hace lo mismo y es funcional. ¿Cuáles son otras motivaciones que pueden hacer que digamos, vale, prefiero usar hooks? Los componentes de clase que son muy complejos son los difíciles de entender porque es lo que hemos comentado antes. Como hay que separar todas las lógicas en los ciclos de vida, pues entonces se hace muy complicado. Si tenemos 2 lógicas es muy fácil de seguir. En el momento en el que ese número de lógicas va incrementándose, la separación va a tener que seguir haciéndose igualmente y va a ser muy difícil entender qué y cómo lo está haciendo ese componente. Como hemos dicho, el uso de this está totalmente desaconsejado por el hecho de que JavaScript va a mutar este elemento continuamente siempre y cuando haya un nuevo contexto, lo cual va a ser muy difícil seguir el camino. Y de hecho, esa es la razón por la que tenemos que hacer los binding que hacemos en React del this, punto, la función, binding, bla, bla, bla. Eso básicamente es para decirle a la clase que no sobreescriba el this cuando se encuentre dentro del escope de una función. Porque si no, el this valdría lo que valiera, o sea, sería la función en sí misma y no la clase. Por eso hacemos el binding.
Además, el uso de hooks es mucho más propuesto a lo que quería React inicialmente. React desde el principio quería usar algo similar a esto, pero no tenían un acercamiento común sobre cómo usarlo y al final decidieron tirar por clases porque era más sencillo guardar el estado dentro del ciclo de una clase, que al final no es más que un objeto con pasos extra. ¿Cómo funciona React por dentro? Para entender el funcionamiento de hooks. Bueno, pues aquí os he hecho un pequeño ejemplo de lo que podría ser un React mínimo, ¿vale? Un pseudo React a la mínima potencia posible. Con lo que tenemos básicamente es una función y esta función lo que tiene es un closure y ese closure dentro de lo que devuelve son otras dos funciones. Estas funciones siempre van a permanecer dentro del closure, de forma que una vez las llamemos, estas van a tener acceso al propio closure. Aquí, por ejemplo, podemos ver el useState, ¿no? El useState, tú dirás, bueno, si es que si llamamos varias veces a useState sin cambiar el valor, ¿cómo mantiene el valor si estas son nuevas llamadas? Pues mantiene el valor porque realmente está leyendo el valor que hay dentro del closure, que es el value. Entonces, si ya lo hemos inicializado, el value va a tener un valor. Si no lo hemos inicializado, no lo va a tener. Cada vez que llamemos a useState y no hayamos seteado un nuevo valor en value, useState va a entender que su valor es el valor del closure. De forma que podemos llamar muchas veces a esto. De hecho, todas las veces que se renderiza el componente, se están llamando a todos los hooks. Los hooks tienen que asegurarse de mantener un valor constante. Y esta es la forma, realmente, usando un closure donde meter una serie de variables y esas variables son referenciadas. Si existen, se usan. Si no existen, se setean. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos diciendo, ¿no? Pensando en nuestros React clones, este que vemos aquí, ahora nosotros hacemos simplemente un useState con un nombre y ahora hacemos un cambianombre y un render, ¿no? De cómo demostrar esto. Y ahora simplemente la aplicación, la variable aplicación, lo que hacemos es renderizar el personaje. El personaje, una vez lo renderizamos, va a tener el nombre Macías. Si hacemos un cambianombre, que realmente es un set, ¿no? Si hacemos el cambianombre, lo que va a ocurrir es que el siguiente renderizado va a tener Pepe. Pero ¿qué pasa si renderizamos un montón de veces .render personaje sin haber cambiado el nombre a Pepe? Que va a salir una y otra vez Macías, 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 porque realmente el valor se va a mantener al que tiene realmente el closure privado de nuestro clon de React. Y así es como funciona React. Siempre mantiene un closure privado por encima que nosotros no somos capaces de ver y es donde todos los nuevos hooks cogen sus valores. Aquí tenemos, por ejemplo, una posible implementación de useEffect, ¿no? Lo que dice básicamente es, hay dependencias, no hay dependencias, han cambiado las dependencias, no han cambiado las dependencias, si cambian las dependencias, ejecutamos de nuevo, si no cambian las dependencias, devolvemos lo mismo, que es básicamente el mismo concepto del useState. Lo que hace básicamente es, todas las llamadas van a dar un valor constante a menos que haya un cambio en las arrays de dependencia, entonces se vuelve a procesar de nuevo. Esta es la forma que tiene React de trucar, por así decir, el estado y todas aquellas cosas que requieren de cierta flexibilidad, pero también de cierta constante. Para resumir, los hooks de React nos permiten tener ciertas funcionalidades que antes solamente podíamos tener en componentes de clase, de forma que podemos acceder al estado, al ciclo de vida, podemos acceder al contexto, podemos hacer cosas que antes solamente se podían hacer con componentes de clase. Estas funcionalidades incluyen pues todo lo que puede incluir un componente de clase, desde la gestión del estado, la de efectos colaterales, acceso a un contexto, todo lo que pusiéramos hacer anteriormente con un componente de clase. Y además, evidentemente, como hemos dicho, esto aprovecha el concepto de hoisting y closure. Las funciones se encuentran ya en hoisted, entonces ya existen, y hay un closure que es de donde consumen sus valores. Y este closure es constante, porque la instancia de React es constante. La instancia de React para una sola página siempre va a ser la misma, de forma que se mantendrán todos estos valores de los hooks. Espero que os haya gustado esta lección y nos vemos en la siguiente, donde os enseñaré un poco sobre el manejo del estado con hooks.